Está usted entrando a este extraño lugar, lleno de antiguos ídolos. Han sido guiados por perversas sirenas, pero por fin han encontrado el dorado. El gran boleto dorado para entrar a sus salas oscuras y así descubrir la luz. Cinematlán, el lugar del cine. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, gracias amigos, bienvenidos a Cinematlán, el lugar del cine, y es para nosotros pues un gran placer y un orgullo estar con uno de nuestros amigos y compañeros que yo podría describir más que crítico como un cronista de cine, digamos que como un tlacuilo del cine, un tlacuilo moderno, y bueno, un tlacuilo para más o menos ubicar, los tlacuilos eran estos escritores que hacían, escribían estos códices. Y ellos eran los que contaban la historia de los emperadores de alguna forma, ¿no? Y considero que eres un tlacuilo moderno porque creo que más que ser un crítico, cuentas y relatas historias, ¿no? Y creo que eso es fabuloso porque es difícil llamarse crítico porque al final das una opinión sobre una película. Y nosotros que hemos seguido tu trabajo desde hace mucho tiempo, lo que haces es relatar historias sobre todo de cine mexicano, de muchos directores, de muchos actores, de temas que hemos pasado por el cine mexicano. Pues bienvenido, muchas gracias por este espacio aquí en Cinematlán. No, al contrario, les agradezco mucho a ustedes. Y sí, la verdad es que yo jamás me he considerado crítico de cine. O sea, sí he hecho crítica de cine y todo, pero en realidad, en efecto, eso es lo que a mí me gusta, relatar historias, contar historias. Eso es algo que siempre me gustó muchísimo, ¿no? Desde que era niño. Y la verdad es que en estas historias, pues es parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad. El México que somos ahora, pues somos como de alguna forma está relacionado con estas historias del ayer, del pasado, y muchas de estas historias pues seguramente estarán conectadas en el futuro, ¿no? Y la verdad es que en efecto el cine mexicano me parece importantísimo e inagotable, o sea, pueden pasar centenares de años y podemos seguir contando historias de nuestras propias historias de nuestro cine, ¿no? Y hay muchas personalidades todavía por ahí que valdría la pena recuperar, ¿no? Sí, y de hecho antes de entrar a hablar de tu libro, que es también por el motivo por el que estamos aquí con Rafa, pues creo que también una de las labores que has hecho tú durante bastante tiempo es relatar este cine, y no solamente a los actores, sino que también has relatado cómo el mismo público vivía el cine, ¿no? Hablando de estos cines viejos que han ido desapareciendo, estos espacios que se vuelven ahora esto que estamos en la Cineteca Nacional, en esta videoteca, que se reduce a esto, ¿no? Esos grandes cines terminan en un espacio como esto, en películas que puedes ver ya en una televisión. Exacto, y la verdad es que yo creo que no hay nada como asistir a ver una película en su espacio natural que es un cine. Por supuesto, la manera de ver cine ha cambiado de manera brutal con la tecnología. Como tú bien apuntas, ahorita los chicos que están revisando películas están en una pantalla con sus audífonos, pero imaginemos, o sea, esto parece así como de la prehistoria, que no lo es tanto, pero imaginemos cómo el espectáculo cinematográfico empezaba desde la marquesina misma. O sea, cuando uno iba caminando, yo me acuerdo cuando era niño que todavía me tocaron ver estas grandes salas, uno iba caminando por la calle y a lo lejos alcanzabas a ver la marquesina o parte de las cúpulas de estas, no en balde eran las catedrales cinematográficas. Sí, claro. O sea, desde ahí ya empezaba parte del espectáculo. Este misterio de entrar a la sala oscura seguía por cuando tú cruzabas las escalinatas, el foyer que eran como la sala de estar, en donde entrabas y siempre había como una cortina o especie de terciopelo que tú te escorrías, llegabas, te sentabas en tu asiento y había un telón que se descorría, o sea, y empezaba como este misterio o esta magia, ¿no? Entonces,
todo eso es extraordinario, era como irte metiendo en un mundo totalmente onírico y mágico, ¿no? Que era lo que tenía el cine y bueno, lo sigue teniendo. Lo importante en el cine finalmente son sus historias, pero todo esto era parte de esa magia, ¿no? Y creo que es presente lo que acabas de decir, porque a pesar de que es un espectáculo individual, bueno, uno va al cine y en realidad cuando se adentra en la película se vuelve uno con la película, inclusive no importa que estés con una pareja, con alguien viendo el cine, es un espectáculo que se ve solo, pero también se ve en conjunto, ¿no? Y eso es lo que provoca las salas. Ahora en estos espacios pues en realidad estás solo, ¿no? En un espacio cerrado, tú viendo la película. Y eso también ¿cómo lo vives ahora? ¿Te ha mermado un poco en tu forma de ver cine? ¿Cómo lo comprendes ahora? Bueno, la verdad es que sí, los avances tecnológicos han sido tan extraordinarios como brutales. Siento que cada vez esta globalización, esta tecnologización tan fuerte, pues ha hecho que haya como una suerte de deshumanización en general. Sin embargo, bueno, creo que vale la pena también aprovechar todas estas tecnologías que antes eran impensables. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando era adolescente tenía que cruzar completamente la ciudad para ir a ver películas que volvían a reponer. Por ejemplo, recuerdo perfectamente yo haber tenido unos 12 o 13 años que fuimos a ver un programa doble que era Amarga Pesadilla, protagonizada por Burt Reynolds, y Vaquero de Medianoche, con Dustin Hoffman, y John Boyd. Y recuerdo que cruzamos toda la ciudad para ir a ver esta película en condiciones horribles, porque el cine estaba lleno de goteras, ya muchas butacas no estaban. Era el cine Venus, que después se volvió un cine porno. Eso está en la calle de Chile, que sigue funcionando todavía. Y por ejemplo, todo eso ahorita basta con que uno esté en su casa, prenda el internet y puedes ver estas películas en YouTube como si nada, ¿no? Entonces, es algo impresionante, que uno como espectador pues lo agradece mucho, pero al mismo tiempo yo creo que el hecho de haber pasado por estas dos condiciones tan opuestas pues hace que uno valore todavía aún más esa magia y esas emociones que están en la pantalla, porque siempre, como tú decías en un principio, tú puedes ir con una pareja y de pronto, bueno, tú te vuelves solo con la película, pero al mismo tiempo lo interesante es que a lo mejor el espectador de la butaca 32F, bueno, 12F con el de la 10H, están conectados emocionalmente. Hay películas que nos dicen algo y otras películas que no nos dicen nada, pero a otros espectadores sí les dicen mucho. Entonces yo creo que eso es lo más interesante justamente de las películas. Y sí, no, en realidad no me ha mermado, me ha ayudado hasta cierto punto en muchas cosas, pero yo sigo disfrutando mucho yendo al cine y ver las películas en pantalla grande. Y bueno, ahorita que hablamos un poquito de esta nostalgia de ver el cine, creo que lo que presentas presentas a uno de los directores, yo creo que más emblemáticos, de los que más hemos visto, no solamente por su cine, sino que, la televisión también fue un factor importante para darle este peso a este director, que hablamos de Ismael Rodríguez. Y bueno, el libro que presenta Rafa Viña es un cineasta llamado Ismael Rodríguez, y bueno, creo que hablamos de un cineasta que nos recuerda mucho a la Ciudad de México, ¿no? Platicábamos un poquito antes que creo que Ismael es el que saca del rancho al cine y lo incrusta en la ciudad, ¿no? Es un... aunque ya lo habían hecho otros, pero él es el que lo pone en este justo lugar, ¿no? En donde el público sabe que el barrio es el lugar de donde uno nace, de donde uno es más apegado, ¿no? Digamos que a los actores, a todos estos personajes que crea Ismael. Creo que, no sé si vas en este sentido dentro del libro,
porque, digo, escogiste creo que al director que más nos ha llegado a casi a todos como mexicanos, ¿no? Y incluido porque, digo, su artista preferido fue Pedro Infante, pero básicamente el trabajo de Ismael es muy noble, ¿no? En este sentido, creo yo. Sí, en efecto, tú decías, ¿no? Cómo saca del rancho a la urbe. Y sí, si uno piensa, por ejemplo, las películas anteriores de Ismael, Qué lindo es Michoacán, Los Tres García vuelven los García, Cuando lloran los valientes, y de pronto da el salto a nosotros los pobres, y mencionas otra frase que es también esencial. O sea, Alejandro Galindo se puede decir o está considerado como este cronista urbano. Sin embargo, la película, por ejemplo, de Alejandro Galindo, muy sintomática en ese sentido, podría ser Esquina Baja, que es el 47, pero en ese mismo año es cuando aparece Nosotros los Pobres, y la palabra que tú decías es el barrio. O sea, el barrio no había sido retratado, y quien lo retrata por vez primera es precisamente Ismael Rodríguez, porque parece mentira, pero había una diferencia social fuerte entre el conductor del camión México, Zócalo, Xochicalco y Anexa, que hace David Silva, al carpintero Pepe el Toro, de esta vecindad, del barrio, que podía ser Nonoalco, que podía ser quizás Santa María la Ribera. Hasta la Doctora, ¿no? De donde dices que era Ismael. Exactamente, de hecho Ismael nació a unos pasos de Televicentro, ahí en la colonia Doctores, muy cerca de donde está ahora el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, todos esos lugares eran lugares de barriada, y los personajes de Nosotros los Pobres son justamente esos personajes que no habían sido retratados por el cine. A partir de ahí vamos a empezar a ver muchas películas de barrio importantes, ¿no? Ciudad Perdida, Salón México, Víctimas del Pecado, la obra cumbre de nuestro cine, que es Los Olvidados, que eso se cuece aparte, esa película, es todo un documento sociológico de alguna forma, pero en realidad sí, o sea, definitivamente Ismael es de esos cineastas que tenían una sensibilidad, una inteligencia muy poderosa, pero sobre todo esa manera natural de acercarse al pueblo, ya sea contar historias rurales o contar historias citadinas. Ismael lo tenía. No era un director, digamos, a diferencia de Bracho, de Martínez Solares, de Galindo, que eran directores que incluso tenían carreras universitarias. Ismael no, en realidad Ismael con trabajos ni siquiera terminó la preparatoria. Pero él se fogueó, digamos, en todas las actividades cinematográficas. Fue plaquetista, jalacables, chinchigüilla, fue extra. Y además, tuvo la suerte de que sus hermanos entraran al negocio del cine, porque todos eran de una familia de panaderos. Entonces, él sigue a sus hermanos en esta idea tecnológica del sonido, etcétera, pero a él lo que le interesaba era estar detrás de la silla del director, y lo logró a final de cuentas. Fue el director más joven del cine mexicano, iba a cumplir 25 años cuando dirige Qué lindo es Michoacán, ¿no? Y aparte, acabas de mencionar la película emblemática de Luis Buñuel, de Los Olvidados, de 1950, y más o menos por estos años ronda más que la trilogía, creo que estas dos primeras películas de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, y creo que alguna vez hice una pequeña comparación entre estas dos películas, la visión de Buñuel y la visión de Ismael. La visión de Ismael es obviamente muy festiva, pero ambas son surrealistas, porque, la de Buñuel es muy onírica, ¿no? Te presenta sueños y te presenta como este tipo de cosas extrañas, pero Ismael hace lo mismo, nada más que él no es tan onírico, porque lo surrealista es que, digamos, hay un momento en que aparece toda la gente en la vecindad, y de la nada aparece música, y de la nada empieza a cantar toda la vecindad, ¿no? ¿Qué más surrealista que eso, no? Ellos se estén chiflando, y que aparte todos van al ritmo, ¿no? Esto de qué bonita vecindad, y que todos aparecen al ritmo. Eso también es muy, muy surrealista, ¿no? Inclusive este gran actor que era Miguel Inclán, cuando está bajo los influjos de la marihuana y todo esto, que vea los ojos y este tipo de cosas, también son muy, muy, muy surrealistas, ¿no? Yo veo este tipo de películas de Ismael dentro de eso, ¿no? Los mismos letreros que aparecen en los camiones. Esta simpleza que tenía Ismael
de presentar y de hacer estos pequeños juegos y pequeñas, yo le digo que pues, parpadeos o chistes para el público, ¿no? De los mismos actores que parece que te hablan a la cámara, que te hablan como un chiste en doble sentido, que es muy de barrio, ¿no? Que es como una especie de albur para el mismo público, ¿no? Sí, en efecto, por ejemplo, si pensamos que en el caso de Los Olvidados, Buñuel, más aparte ya de por sí estas escenas oníricas que son brutales, como el sueño de Pedro cuando se asoma abajo de la cama y está el cadáver de Julián y que saca la carne y ve a su mamá, la India con este camisón, que es una escena entre erótica y al mismo tiempo es como muy, muy brutal. Él tenía, por ejemplo, la idea de hacer una escena que nunca se logró filmar porque el propio productor dijo, no, ¿sabes qué, Luis? Ya esto ya es una grosilla, ya inconcebible. En la escena en donde el Jaibo, Pedro y el Pelón se vengan del ciego Carmelo, sí, que le rompen el tambor y que él se queda frente a una gallina, en esa escena él se ve un edificio en construcción que no es otro más que el centro médico. Entonces, ese edificio en construcción es el centro médico que está ahí justamente en la colonia de Doctores. Ajá. Y él quería montar una orquesta de 100 personas ahí en los andamios de todo esto. Entonces le dijeron, no, esto es totalmente dale absurdo, presupuesto, ¿no? Entonces, no solamente se le da el presupuesto, sino yo creo que ahí el público se hubiera dicho, no, esto ya, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿no? Y qué bueno, realmente creo que qué bueno que no lo hizo. Ahora, lo que tú mencionas de Ismael, de todo esto de que van cantando, que van chiflando, y de pronto, o sea, tú te das cuenta que en realidad es un set, sino que es un set lo que estamos viendo. Claro, hay momentos en los que sale y hay escenas impresionantes cuando sabemos que Pedro Infante fue a buscar a Jorge Arriaga, a Ledo, que todavía no es el tuerto, y vemos cómo va caminando por la Avenida Juárez, vemos al fondo el Monumento a la Revolución, se sube a este edificio de la Comisión Federal de Electricidad, etcétera. Pero muchos de estos escenarios de los sets eran, sí, en efecto, totalmente surrealistas. Y no solamente eso, sino la utilización de esta violencia sangrienta y brutal que se adelantaba a lo que sería el cine gore y el splatter. O sea, nunca se había visto en ninguna cinematografía imágenes como el niño quemado, el torito en Usted de los Ricos, o el camellito que le rebanan las piernas, o al cuate que le sacan el ojo, que es el Ledo, o al mismo Ledo y a su hermano que caen desde el edificio, vemos cómo se estrellan las cabezas. O sea, todas esas cosas son totalmente gore y splatter en una época en donde no existían esos términos. Entonces, esos guiños de Ismael fueron muy impresionantes. O sea, a lo mejor a la distancia se ha trivializado mucho ese cine y como que se ve como de forma totalmente ingenua, y en su momento la crítica de cine lo trató muy muy mal a Ismael, pero sin embargo a la distancia estas películas tienen una fuerza muy poderosa, visual, emocional, a nivel incluso de edición. Hace rato comentaba cómo esas películas están tan bien editadas que por eso funcionan tanto en la pantalla grande. O sea, no hay ninguna película que funcione mejor que las de Pedro Infante que hizo Ismael. Y lo vemos con el rating en televisión con esas películas. Sí, y aparte, bueno, algo que también se me hace tan como muy surrealista que la misma voz de Ismael Rodríguez aparecían al inicio de estas películas, ¿no? Que relata cosas como cómo empieza la ciudad. Pero hay una frase que termina precisamente con esto, y que no sé si habla de la inocencia de Ismael o de la utopía que él pensaba. Esto que dice, la frase está cuando terminan las dos películas, o creo que en una de ellas, que dice, el rico no quiere al pobre y el pobre no quiere al rico porque no se conocen. Sí, exacto. Y es tan simple, o sea, es tan simplista la frase que dices, en realidad la pensaba. Y si lo vemos a lo lejos, ahora pensamos que es completamente una utopía. Pero hablando de la época, que también estaba, pues, la época de Lázaro Cárdenas, que estaba como digamos, como olor a un poco a socialismo en el mismo gobierno. Creo que por ahí, por ese sentido iba, ¿no? Sí, además incluso el propio Ismael
fue amigo de Lázaro Cárdenas. Su primera película se filmó en la casa de descanso de Lázaro Cárdenas allá en Pátzcuaro. Y sí, o sea, en efecto él tenía una visión muy ingenua, muy del pueblo. Como te digo, no era una persona muy instruida, muy leída, como decían, pero él estaba como que tratando de retratar justamente más esa visión utópica social, que lo hace incluso en esta película de Borrasca en las Almas, filmada en esta ciudad industrial, que era una utopía social que hizo Antonio Ruiz Galindo con sus empleados del DM Nacional, que la visión de ese momento alemanista, que es cuando aparecen Nosotros los pobres, ustedes los ricos, en pleno alemanismo, en donde se hablaba de esta modernidad que iba a imperar. El propio Ismael, yo creo que sabía o intuía que esa modernidad, pues, o sea, sí, iba a estar de alguna forma en obras, etcétera, como lo muestra el libro Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, ¿no? O sea, la cara del señor presidente en todos lados, etcétera, etcétera, muchas obras, etcétera, pero al final de cuentas era esta visión de la corrupción de los servidores públicos, de todos estos personajes que emigraban del campo a la ciudad, pues para empobrecer incluso aún más la sociedad con pues este éxodo imparable de gente que pensaba que al llegar a la Ciudad de México sus problemas iban a cambiar y no era así. Entonces sí, en efecto, esta visión como muy ingenua de la sociedad, pues sí tenía como una cierta razón de ser, y a la distancia nos damos cuenta que dentro de su ingenuidad, o sea, realmente tenía una visión como irónica de las cosas, ¿no? Okay. Yo lo digo, pienso mucho en una imagen de esta otra película urbana que es Del rancho a la televisión, y que habla justamente de este éxodo de la gente del campo a la ciudad. Esa secuencia en donde Luis Aguilar está parado frente a Bellas Artes. Vemos Bellas Artes desde el punto de vista de él, y cuando la cámara hace el cambio de eje, lo vemos a él viendo a Bellas Artes, pero atrás de él está nada menos que el cascarón de la Torre Latinoamericana, que estaba en construcción. Entonces era como esos huesos de algo que no es más que una cuestión de oropel a final de cuentas, ¿no? Y que bueno, ahorita yo creo que sí es el ícono más importante de la Ciudad de México, es la Torre Latinoamericana. Entonces esa visión de ese oropel, de ese adorno, o sea, era eso, nada más, o sea, un adorno, y no toda esta parte social en ebullición que estaba ahí, y que él lo va a mostrar en una película todavía más dura y más irónica, que es la de Maldita Ciudad. Ok, bueno, vamos a hacer un corte porque, bueno, esta entrevista, pues queremos aprovechar que está Rafa con nosotros. Vamos a hacer un corte y vamos a la segunda parte de esta entrevista para entrar de lleno ya a hablar del libro de Ismael Rodríguez, un cineasta llamado Ismael Rodríguez, hecho por nuestro querido compañero Rafael Aviña. Vamos a un corte y regresamos, terminamos este primer bloque.